En el cumpleaños número 50 de mi hijo mayor, descubrí de la peor manera que, para ellos, solo soy una carga, una vergüenza, un obstáculo que necesita ser controlado. Fui humillada frente a todos, y ahí, en ese salón lleno de sonrisas falsas, morí por dentro. Lo que ellos no sabían es que, ese día, también renací. Y cuando una madre cansada decide levantarse, nadie está preparado para lo que viene después. Me llamo Carmen Morales. Tengo 72 años y vivo en Puebla desde que nací. Hoy voy a contar una historia que aún duele en el pecho, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo descubrí que a veces la familia que construyes con tanto amor puede convertirse en tu mayor decepción. Quedé viuda a los 35 años. Mi esposo, Raúl, murió en un accidente de trabajo cuando nuestros 3 hijos aún eran pequeños. Ricardo tenía 12 años, Sandra 10 y Miguel apenas 8. De una hora para otra, me vi sola con 3 niños y una casa que mantener. En aquella época, no había mucho apoyo para las viudas. Yo trabajaba como costurera, haciendo ropa en casa para conseguir algo de dinero. Recuerdo que me quedaba hasta altas horas de la madrugada cosiendo vestidos de fiesta para las mujeres del vecindario, mientras mis hijos dormían. Muchas veces, yo misma me dormía encima de la máquina de coser, pero yo tenía un sueño. Quería que mis hijos estudiaran, que tuvieran una vida mejor que la mía. Ahorré cada peso que conseguía. Vendía dulces en la puerta de la escuela, lavaba ropa ajena, hacía cualquier cosa para juntar dinero para sus estudios. Ricardo siempre fue el más inteligente. Desde pequeño, decía que quería ser ingeniero. Yo lo alentaba, aún sabiendo que sería caro. Trabajé el doble para pagar su universidad. Hubo meses en los que solo comía frijoles con tortilla, para que él pudiera tener dinero para los libros. Cuando Ricardo se graduó, lloré de alegría. Mi primer hijo, ingeniero, consiguió un buen trabajo en la Ciudad de México y se mudó para allá. Después fue el turno de Sandra, que se hizo maestra, y Miguel, que se convirtió en contador. Me sentí orgullosa viendo a mis 3 hijos crecer y prosperar. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron sus propias familias. Yo seguí viviendo en la misma casa donde los crié, una casa sencilla pero llena de recuerdos. Antes de continuar, quiero invitarlos a escribir en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. Nos encanta saber de dónde viene nuestro querido público. Los años fueron pasando y fui envejeciendo. Mi vista comenzó a fallar. Mis manos ya no eran tan firmes para coser, pero aún tenía mis ahorros. Durante toda la vida, guardé cada peso que sobraba. Tenía una cuenta de ahorros con un buen dinero, además de la casa que estaba a mi nombre. Mis hijos sabían eso. Principalmente Ricardo, que siempre fue el más interesado en los asuntos de la familia. Vivía preguntándome sobre mis papeles importantes y sugería que hiciera un testamento. «Mamá, necesitas organizar esas cosas», decía, «para evitar problemas en el futuro». Yo estaba de acuerdo con él. Realmente necesitaba organizar mi herencia. En mi cabeza, todo sería dividido equitativamente entre los 3. Se lo merecían, después de todo. Trabajé toda la vida pensando en ellos. Ricardo se casó con Lorena hace 15 años. Es una mujer bonita, bien vestida, que trabaja en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Desde el principio, percibí que me veía con cierta superioridad. Nunca fue irrespetuosa abiertamente, pero había un tono, una manera de hablar conmigo que me incomodaba. Lorena siempre hacía cuestión de mostrar que había estudiado, que entendía de cosas que yo no entendía. Cuando hablaba sobre su trabajo, usaba palabras complicadas y me miraba como si yo fuera demasiado ignorante para comprender, pero yo lo pasaba por alto. Después de todo, era la esposa de mi hijo y madre de mis nietos. Yo quería mantener la armonía familiar. Los problemas comenzaron a ser más evidentes cuando Ricardo empezó a prosperar en su carrera. Se volvió gerente de una empresa grande y comenzó a ganar muy bien. Compraron una casa bonita, un auto nuevo, empezaron a viajar al extranjero. Fue entonces cuando Lorena comenzó a cambiar conmigo. En las reuniones familiares, hacía comentarios sobre personas que no saben lidiar con el dinero, o gente que no entiende cómo funciona el mundo hoy en día, siempre mirándome cuando decía esas cosas. Una vez, dijo frente a todos, «Doña Carmen, ¿usted todavía usa esa ropa vieja? Ricardo, deberías llevar a tu mamá a comprar ropa más moderna».
Me sentí humillada, pero no dije nada. No quería crear problemas en la familia. El tiempo fue pasando y percibí que Ricardo estaba cambiando también. Empezó a venir menos a visitarme. Cuando venía, parecía siempre con prisa, como si estar en mi casa fuera una obligación molesta. Un día, llegó a casa con unos papeles en la mano. «Mamá, traje unos documentos para que firmes. Es sobre la casa». Pregunté qué era, y me dijo que era para facilitar las cosas en el futuro, que sería mejor si la casa quedara a su nombre también, como copropietario. Algo dentro de mí se agitó. No firmé nada ese día. Dije que necesitaba pensarlo. Ricardo se irritó. «Mamá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo mayor». Claro que confiaba en él, pero algo no estaba bien. Esa manera de insistir, la prisa, los papeles ya listos. No sé explicar, pero sentí una opresión en el pecho. Faltaban 2 meses para el cumpleaños número 50 de Ricardo. Lorena empezó a planear una fiesta grande. Me llamaba siempre para hablar de los preparativos, pero yo percibía que no quería realmente mi opinión. Era más como si me estuviera informando sobre decisiones que ya habían sido tomadas. «Doña Carmen, decidimos hacer la fiesta en el salón del club. Va a ser elegante, ¿sabe? Un ambiente más sofisticado». Yo estaba de acuerdo con todo. Solo quería que mi hijo fuera feliz en su día especial. La semana antes de la fiesta, Lorena me llamó con una propuesta extraña. «Doña Carmen, he estado pensando, ¿qué tal si usted llega un poquito más tarde a la fiesta? Es que vamos a recibir a unos invitados importantes del trabajo de Ricardo y... bueno, sería mejor si usted apareciera después, cuando el ambiente esté más relajado». Mi corazón se encogió. Prácticamente me estaba pidiendo que no fuera al inicio de la fiesta de mi propio hijo, pero le dije que sí. Siempre decía que sí para mantener la paz. En la víspera de la fiesta, no pude dormir. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Era como si estuviera a punto de suceder algo que lo cambiaría todo. Y tenía razón. Lo que pasó en esa fiesta cambió mi vida para siempre. El día de la fiesta, pasé la tarde entera arreglándome. Escogí mi vestido azul marino, el más bonito que tenía. Era un vestido que compré hace algunos años para la boda de una prima, pero aún estaba en buen estado. Me peiné en el salón de Doña Esperanza, mi vecina que hacía peinados. Quería estar bonita para el cumpleaños de mi hijo. Llegué al club a las 8 de la noche, 1 hora después del horario que Lorena había sugerido. El salón estaba lleno, con música ambiental y personas bien vestidas conversando en grupos. Reconocí algunos rostros, colegas de trabajo de Ricardo, algunos parientes lejanos, vecinos antiguos. Ricardo me recibió con un abrazo, pero percibí que fue un abrazo rápido, un poco incómodo. «Qué bueno que llegaste, mamá. Ven, te voy a presentar a unas personas». Me llevó hasta una mesa donde estaban sentados algunos hombres de traje y sus esposas, gente importante, por la forma en que hablaban y se comportaban. «Amigos, esta es mi madre, Carmen». Fueron educados, me saludaron, hicieron algunas preguntas de cortesía, pero sentía que estaba siendo evaluada, como si estuvieran tratando de entender de dónde venía, cuál era mi lugar en ese ambiente. Una de las mujeres comentó sobre mi vestido. «Qué color interesante, doña Carmen. Es un estilo clásico». No sé por qué, pero la forma en que dijo clásico sonó como si fuera algo malo, anticuado. Lorena apareció a mi lado, hermosa en un vestido negro que debía haber costado más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. «Doña Carmen, qué bueno que llegó. ¿Cómo se siente? ¿No está muy cansada?» «Estaba bien», le dije, pero percibí que no estaba realmente interesada en mi respuesta. «Venga, le voy a mostrar dónde está su mesa». Me llevó a una mesa al fondo del salón. No estaba exactamente escondida, pero estaba bastante lejos de la mesa principal, donde estaban Ricardo, ella y los invitados más importantes. Me senté con algunas personas que conocía, mi comadre Rosa, un primo de Ricardo, algunos vecinos antiguos, gente sencilla, como yo. Fue entonces cuando entendí. Lorena había separado a los invitados, los importantes adelante y nosotros, los otros, atrás. Pero lo pasé por alto. Era la fiesta de mi hijo, y yo solo quería que fuera feliz. Durante la cena, todo transcurrió normalmente. La comida estaba buena, la música agradable.
Ricardo hizo un discurso agradeciendo la presencia de todos. Habló sobre su carrera, sus proyectos futuros. Mencionó a su esposa, a sus hijos, incluso a sus colegas de trabajo. No me mencionó a mí. Después de la cena, comenzaron los brindis. Varios amigos de Ricardo se levantaron para hacer discursos. Colegas de trabajo hablando sobre sus cualidades profesionales, amigos hablando sobre los buenos momentos que pasaron juntos. Yo me quedé esperando mi turno. Después de todo, yo era su madre. Yo lo crié. Trabajé día y noche para que pudiera estudiar y llegar a donde llegó. Pero nadie me llamó. Cuando los brindis oficiales terminaron, decidí levantarme por mi cuenta. Tomé mi copa y la golpeé con la cuchara para llamar la atención. «Con permiso», dije, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Me gustaría decir algunas palabras para mi hijo. El salón se quedó medio en silencio. Vi a Ricardo y Lorena intercambiar una mirada rápida, pero no pude descifrar qué significaba. Empecé a hablar sobre lo orgullosa que estaba de Ricardo, sobre los sacrificios que hicimos juntos cuando era pequeño, sobre lo emocionante que fue verlo graduarse de la universidad. Mi hijo siempre fue especial, dije, sintiendo lágrimas en los ojos. Aun cuando las cosas eran difíciles, cuando no teníamos mucho dinero, nunca se rindió con sus sueños, y yo nunca me rendí en ayudarlo a realizarlos. Algunas personas sonrieron, otras parecían un poco incómodas. Continué hablando, contando algunas historias de cuando Ricardo era niño, de cómo era cariñoso y dedicado. Fue entonces cuando percibí que Lorena estaba inquieta. Jugueteaba con su celular, miraba a los lados, como si estuviera incómoda con mi discurso. Cuando terminé de hablar, hubo algunos aplausos educados. Ricardo se levantó, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Gracias, mamá», pero de una manera un poco automática. La fiesta continuó. Yo me quedé en mi mesa, conversando con mi comadre Rosa y observando el movimiento. Ricardo circulaba entre los invitados importantes, riendo, brindando, hablando de negocios. Alrededor de las 10 de la noche, comenzó la parte del baile. La banda tocaba música romántica y las personas comenzaron a bailar. Yo estaba feliz viendo a mi hijo bailar con Lorena. Hacían una bonita pareja. Fue cuando sucedió. Estaba conversando con mi comadre cuando escuché voces alteradas cerca de la mesa principal. Era un grupo de mujeres, esposas de los colegas de Ricardo, y Lorena estaba en medio de ellas. Hablaban lo suficientemente alto para que yo las escuchara, aún estando lejos. «Ay, qué situación tan incómoda», dijo una de ellas. Ese discurso de la mamá de Ricardo fue tan inapropiado. Pues sí, coincidió otra. No se da cuenta de que ya no es su momento. Su familia ahora es otra. Mi sangre se heló. Estaban hablando de mí. Es difícil cuando los padres no entienden que necesitan dar espacio. Continuó la primera. Sobre todo cuando vienen de una clase social diferente. No saben comportarse en estos ambientes. Lorena se rió. Se rió y dijo: «Ustedes no saben lo que yo paso. Doña Carmen es una buena persona, pero no entiende que el mundo cambió». Ricardo intentó explicarle varias veces, pero insiste en meterse donde no debe. Sentí como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Y lo peor», continuó Lorena, «es que se pone a hacer esos discursos melosos, contando historias del pasado, como si fuera la única que hizo sacrificios en la vida. Oigan, eso es tan vergonzoso». Las otras rieron. «Te entiendo», dijo una de ellas. «Mi suegra también es así. Ellas de esa generación no pueden aceptar que ya no son el centro de la familia». Me quedé paralizada en mi silla. Mi comadre Rosa percibió que algo andaba mal. «Carmen, ¿estás bien? Te pusiste pálida». No podía hablar. Solo podía escuchar esas voces continuando a destrozarme. «Ricardo está pensando en hablar con ella sobre eso», dijo Lorena. «Sobre todo sobre esas cuestiones de herencia y demás. Necesita entender que los tiempos cambiaron, que ya no puede tomar decisiones sola sobre ciertas cosas. Herencia. Estaban hablando sobre mi herencia». «Imagínate», continuó una de las mujeres, «una señora de esa edad, viviendo sola en esa casa vieja, administrando dinero. Es peligroso. Es mejor que la familia se encargue de esas cosas». Lorena asintió. «Exacto. Ricardo solo está esperando el momento adecuado para hablar con ella. Pero es delicado, ¿no? Es un poco terca». En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. No era solo sobre la fiesta. No era solo sobre los comentarios maliciosos.
Era sobre todo. Era sobre cómo me veían, cómo planeaban mi futuro sin consultarme. Me levanté de la mesa sin decir nada a nadie. Mi comadre Rosa me llamó, pero no podía hablar. Tomé mi bolso y comencé a caminar hacia la salida. Fue cuando Ricardo me interceptó. «Mamá, ¿a dónde vas? La fiesta aún no termina». Lo miré, a mi hijo, al que crié con tanto amor, y no pude encontrar las palabras. «Estoy cansada, mijo. Me voy a casa». «¿Pero ya? ¿Quieres que te llame un taxi?» «No hace falta. Tu esposa debe estar muy ocupada hablando de lo vergonzosa que soy». Ricardo se puso rojo. Lo había escuchado. «Mamá, yo...» «No necesitas explicar nada, Ricardo. Lo entendí todo. Salí de esa fiesta con el corazón roto, pero también con una claridad que nunca antes había tenido. Durante toda la vida, pensé que estaba construyendo una familia. Descubrí que estaba criando extraños. Llegué a casa esa noche y me senté en mi viejo sillón, aún con el vestido azul marino. No podía dejar de pensar en las palabras que escuché en la fiesta. Cada frase resonaba en mi cabeza como un martillo. No entiende que ya no es su momento. La familia de él ahora es otra. Necesita entender que ya no puede tomar decisiones sola. Pasé la madrugada entera despierta, mirando las fotos en la pared de la sala. Fotos de mis hijos pequeños, de la graduación de Ricardo, de las bodas, de los nietos. Toda una vida de recuerdos que, aparentemente, no significaban nada para ellos. El domingo por la mañana, Ricardo apareció en mi casa. Estaba solo, sin Lorena. «Mamá, tenemos que hablar». Le ofrecí café, como siempre hacía. Aceptó y se sentó a la mesa de la cocina, donde solía hacer la tarea cuando era niño. «Sobre anoche», empezó. «No necesitas explicar nada, mijo. Lo escuché todo». Ricardo suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde pequeño cuando estaba nervioso. «Mamá, me entendiste mal. Lorena no quiso decir nada malo». «Ah, ¿no? Entonces explícame qué quiso decir cuando dijo que soy vergonzosa, que no sé comportarme, que necesito dejar de meterme». Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. «Mamá, la verdad es que... Bueno, a veces dices cosas que dejan a la gente apenada. Esas historias del pasado, de la pobreza, de los sacrificios. Eso incomoda a mis colegas». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Incomoda? Ricardo, esas historias son nuestra historia. Es como llegaste a donde llegaste. Lo sé, mamá, pero la gente de mi círculo no necesita saber esos detalles. No entienden. ¿Y te da vergüenza? ¿Te da vergüenza de dónde vienes? Ricardo se levantó y empezó a caminar por la cocina. No es vergüenza, mamá. Es que, bueno, ahora tengo una posición que mantener. Tengo responsabilidades. No puedo andar mezclando las cosas. ¿Mezclando las cosas? Soy tu madre, Ricardo. No soy una cosa que puedes esconder cuando te conviene. Estás exagerando. En ese momento, todo el dolor que sentía se transformó en rabia. Una rabia que nunca había sentido en la vida. ¿Exagerando? Me pusiste en una mesa al fondo de la fiesta como si fuera una pariente lejana. Tu esposa habló de mí como si fuera un estorbo. ¿Y ahora vienes a decirme que estoy exagerando? Ricardo se sentó de nuevo, pero ahora con una expresión más dura. Mamá, voy a ser franco contigo. Lorena tiene razón en algunas cosas. Necesitas entender que los tiempos han cambiado. Te estás haciendo mayor. Tal vez necesites ayuda para tomar ciertas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, sobre la casa, sobre el dinero que tienes guardado. Sería mejor si yo me encargara de esas cosas. Ahí estaba, la verdad finalmente saliendo. ¿Y crees que ya no tengo capacidad de cuidar de mis propias cosas? No es eso, mamá. Es que yo entiendo más de estas cuestiones financieras. Puedo invertir tu dinero, hacerlo rendir más. Y sobre la casa, sería más práctico si estuviera a mi nombre también, para evitar problemas futuros. Miré a mi hijo y no podía creer lo que estaba escuchando. Ese niño que crié, que lloraba en mi regazo cuando tenía pesadillas, estaba tratando de convencerme de entregar todo lo que había logrado en la vida. Ricardo, esta casa la compré con el sudor de mi frente. Cada ladrillo fue pagado con el dinero que gané cosiendo hasta altas horas. ¿Y quieres que simplemente entregue todo? No es entregar, mamá. Es organizar. Es pensar en el futuro. ¿En mi futuro o en el tuyo?
Ricardo se puso rojo de nuevo. Mamá, ¿por qué estás siendo tan difícil? Soy tu hijo. Solo quiero cuidar de ti. ¿Cuidar de mí o cuidar de lo que es mío? En ese momento, mi teléfono sonó. Era Sandra, mi hija. Mamá, supe que hubo un problema en la fiesta de Ricardo ayer. Me llamó esta mañana. Entonces ya estaba difundiendo su versión de la historia. ¿Qué versión te contó, mija? Dijo que te enojaste por una tontería, que estás siendo terca sobre unas cuestiones de documentos. Mi corazón se apretó aún más. Mis propios hijos estaban hablando de mí a mis espaldas. Sandra, ¿estás de acuerdo con tu hermano? ¿También crees que ya no tengo capacidad de cuidar de mis cosas? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, no es así. Pero tal vez Ricardo tenga razón en algunas cosas. Te estás haciendo mayor. Vives sola. Tal vez sea mejor tener ayuda. Colgué el teléfono sin despedirme. Ricardo me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era la mirada cariñosa de mi hijo. Era la mirada de alguien que estaba calculando, planeando. Mamá, ¿lo ves? Hasta Sandra está de acuerdo conmigo. Miguel también piensa lo mismo. Todos solo queremos cuidar de ti. ¿Todos ustedes ya hablaron de esto? ¿Se reunieron para decidir qué hacer conmigo? No fue así, mamá. Pero sí, hablamos. Somos una familia. Es normal que nos preocupemos. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana de la cocina. Afuera, doña Esperanza estaba regando las plantas en su patio. Vida normal, gente normal cuidando de sus cosas normales. Mientras que dentro de mi casa, mi propia familia estaba conspirando contra mí. Ricardo, quiero que te vayas. Mamá, vete. Y diles a tus hermanos que no necesito su ayuda. Cuidé de ustedes tres sola cuando eran niños. Puedo muy bien cuidar de mí misma ahora. Ricardo se levantó, pero antes de salir se giró hacia mí. Mamá, estás cometiendo un error. No tiene que ser así. Podemos resolver esto por las buenas. Lo único que cometí como error fue creer que había criado hijos agradecidos. Ahora vete. Después de que se fue, me senté de nuevo en el sillón y empecé a llorar. No era solo tristeza. Era una mezcla de dolor, rabia, decepción y sobre todo, soledad. Estaba sola, completamente sola. Durante los días siguientes, la situación solo empeoró. Sandra y Miguel empezaron a llamarme insistentemente, tratando de convencerme de que Ricardo tenía razón. Usaban un tono condescendiente, como si estuvieran hablando con una niña terca. Mamá, no seas orgullosa, decía Sandra. Acepta la ayuda de tus hijos. Es por tu bien, mamá, decía Miguel. Necesitas confiar en nosotros. Pero yo sabía que no era por mi bien. Era por el bien de ellos. Una semana después de la fiesta, Lorena apareció en mi casa. Sola, sin Ricardo. Doña Carmen, vine a hablar con usted. Entró sin esperar invitación. Se sentó en mi sala como si fuera dueña del lugar. Mire, voy a ser directa. Ricardo está sufriendo con esta situación. Usted está siendo egoísta. ¿Egoísta? Sí. Usted tuvo toda la vida para disfrutar las cosas. Ahora es su turno. Es justo que él tenga seguridad, que sepa que el futuro está garantizado. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Lorena suspiró, como si estuviera hablando con una persona muy tonta. Usted va a seguir viviendo aquí, obviamente. Nadie la va a sacar de su casa. Solo queremos organizar las cosas para que no haya problemas después. ¿Después de qué? Después de que usted... después de que usted ya no esté aquí. Estaba hablando de mi muerte. Hablando como si ya estuviera con un pie en la tumba. Doña Carmen, sea realista. Usted tiene 72 años. Es mejor dejar todo organizado ahora que causar problemas para sus hijos en el futuro. En ese momento, mirando a esa mujer sentada en mi sala, hablando sobre mi muerte como si fuera una cuestión administrativa, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Lorena, tiene razón. Necesito organizar las cosas. Sonrió, pensando que me había convencido. Qué bueno que lo entendió. Ricardo va a estar tan feliz. Puede estar segura de que se va a sorprender. Después de que se fue, tomé mi teléfono y llamé al abogado. Era hora de organizar las cosas. A mi manera. Después de la visita de Lorena, pasé 3 días encerrada en casa, sin contestar el teléfono, sin hablar con nadie, solo pensando, planeando.
sintiendo todo el dolor que estaba en mi pecho. 72 años de vida, 42 años criando a mis hijos sola, décadas de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional. ¿Y todo eso para qué? Para descubrir que era vista como un estorbo, como alguien que necesitaba ser administrada. El jueves por la mañana, llamé al licenciado Hernández, un abogado que conocía desde hacía muchos años. Él había cuidado de algunos asuntos de la vecindad y siempre fue una persona honesta. Licenciado, necesito su ayuda con unos documentos importantes. Claro, doña Carmen. ¿De qué se trata? Necesito hacer un testamento nuevo. Y también quiero resolver otras cuestiones sobre mis bienes. Quedamos para el viernes por la mañana. Pasé el resto de la semana organizando todos mis papeles, documentos de la casa, estados de cuenta bancarios, certificados de inversiones. Quería tener todo claro en mi cabeza antes de tomar las decisiones definitivas. Cuando llegué al despacho del licenciado Hernández, me recibió con un café y su simpatía de siempre. Doña Carmen, cuénteme qué está pasando. Le conté todo. La fiesta, las conversaciones que escuché, las presiones de mis hijos, la visita de Lorena. El licenciado me escuchó en silencio, haciendo algunas anotaciones. Entiendo la situación, doña Carmen. Desafortunadamente, no es la primera vez que veo casos así. Hijos que se creen con el derecho de decidir sobre la vida de los padres. Licenciado, quiero saber cuáles son mis opciones. Quiero saber qué puedo hacer para proteger lo que es mío. Me explicó todas las posibilidades legales. Podía modificar mi testamento, podía crear condiciones específicas para la herencia, podía incluso donar mis bienes en vida a quien yo quisiera. Pero doña Carmen, estas son decisiones muy serias. ¿Está segura de que quiere tomar medidas tan drásticas? Licenciado, mis hijos ya decidieron que no tengo más capacidad de tomar mis propias decisiones. Entonces les voy a demostrar que están equivocados. Pasamos toda la mañana organizando los documentos. Tomé varias decisiones importantes ese día. Decisiones que mis hijos jamás imaginarían que tendría el valor de tomar. Cuando salí del despacho, me sentí diferente, más ligera, de alguna forma, como si me hubiera quitado un peso de encima. El sábado por la mañana, Ricardo apareció en mi casa de nuevo. Esta vez, trajo a Miguel con él. «Mamá, necesitamos resolver esta situación», dijo Ricardo. «No podemos seguir peleados así». «No estamos peleados, mijo. Estamos solo aclarando algunas cosas». Miguel se sentó a mi lado en el sofá. Él siempre fue el más cariñoso de los tres, el que más me abrazaba, el que más demostraba afecto. «Mamá, ¿por qué estás siendo tan difícil con nosotros? Te amamos, solo queremos cuidar de ti». Por un momento, mirando a ese hijo que tanto amaba, sentí que mi corazón se ablandaba. Tal vez estaba exagerando. Tal vez realmente solo querían ayudarme. «Miguel, ¿tú también crees que ya no tengo capacidad de cuidar de mis cosas?», dudó. Y en esa duda, vi la respuesta. «No es eso, mamá. Pero, bueno, te estás haciendo mayor. Es natural que necesites ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «Ayuda para tomar decisiones importantes, sobre dinero, sobre la casa. Esas cosas son complicadas». Ricardo se acercó y puso un sobre encima de la mesa de centro. «Mamá, traje unos papeles para que les eches un vistazo. No necesitas firmar nada hoy, pero al menos ve lo que estamos proponiendo». Tomé el sobre y empecé a leer los documentos. Era peor de lo que imaginaba. Querían que transfiriera la propiedad de la casa a Ricardo, que lo hiciera mi apoderado para todos mis asuntos financieros, y que modificara mi testamento dejando todo especificado de acuerdo con un plan que ya habían elaborado. ¿Hicieron todo esto sin consultarme? «Mamá, es solo una propuesta», dijo Ricardo, «para agilizar las cosas». «¿Agilizar para quién?». Miguel suspiró. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». En ese momento, sentí que mi corazón se rompía definitivamente. Mi hijo más cariñoso, aquel que creía que aún me amaba de verdad, estaba junto con su hermano en este plan. ¿Y Sandra? ¿Ella también está de acuerdo con esto? «Claro», dijo Ricardo. «Los tres hablamos y decidimos qué es lo mejor para ti. Ustedes tres decidieron lo que es mejor para mí, sin preguntarme». «Mamá, estás siendo dramática». Me levanté del sofá y fui hasta la ventana. Afuera, veía a los niños del vecindario jugando en la calle. Vida normal,
familias normales. ¿Saben cuál fue mi mayor error? Pregunté, aún de espaldas a ellos. Mamá, empezó Miguel. Mi mayor error fue creer que, si los amaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, ustedes me amarían de vuelta de la misma forma. Me giré hacia ellos. Los dos estaban con expresiones incómodas. Pero no me aman. Aman lo que puedo darles. Me ven como una fuente de recursos, no como una persona. Eso no es verdad, dijo Miguel, pero su voz no tenía convicción. ¿No? Entonces explíquenme una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ustedes vino aquí solo para platicar conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía, si estaba bien, si necesitaba algo? Se quedaron en silencio. Solo vienen aquí cuando quieren algo, cuando quieren que firme algún papel, cuando quieren que tome alguna decisión que los beneficie. Mamá, eso no es justo, dijo Ricardo. ¿No es justo? ¿Saben que no es justo? No es justo que una mujer trabaje toda la vida, haga todos los sacrificios posibles por sus hijos y al final sea tratada como una incapaz. Tomé los papeles que Ricardo había traído y los rompí todos frente a ellos. No voy a firmar nada. Pueden olvidarse. Ricardo se puso rojo de ira. Mamá, te vas a arrepentir de esto. Estás cometiendo un error muy grande. El único error que cometí fue creer en ustedes. Miguel intentó una última estrategia. Mamá, por favor, hablemos con calma. No tiene que ser así. Miguel, respóndeme una cosa. Si no tuviera dinero guardado, si no tuviera esta casa, ¿ustedes seguirían aquí tratando de cuidar de mí? No respondió. Y en ese silencio, tuve mi respuesta. Pueden irse, dije. Y la próxima vez que vengan aquí, vengan como hijos, no como interesados en mi herencia. Después de que se fueron, me senté en el piso de la sala y lloré como no lloraba hacía años. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había descubierto, por todo lo que nunca más sería igual. Lloré por la madre que había sido y por los hijos que pensé haber criado. Lloré por la familia que creía haber construido y que, en realidad, nunca existió. Esa noche, mirando las fotos en la pared, tomé una decisión definitiva. Ya no se trataba de proteger mis bienes, se trataba de proteger mi dignidad. Se trataba de demostrarles que aún tenía control sobre mi propia vida y que algunas decisiones no podrían deshacerse. Domingo por la mañana, desperté con una sensación diferente. Por primera vez en semanas, no sentí ese peso en el pecho al abrir los ojos. Había una claridad en mi mente que no sentía hacía mucho tiempo. Hice mi café, me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer una lista. Una lista de todo lo que necesitaba hacer para poner mi plan en acción. Primer punto. Hablar con la hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe dirigía un asilo de ancianos en la periferia de Puebla. No era un lugar lujoso, pero era digno, limpio, y ella trataba a los residentes con cariño y respeto. Conocía su trabajo desde hacía años. Siempre contribuía con donaciones cuando podía. Le llamé por la mañana. Hermana Guadalupe, soy Carmen Morales. ¿Cómo está? Doña Carmen. Qué alegría escuchar su voz. ¿Cómo le ha ido? Bien, hermana. Quería platicar con usted sobre algo importante. ¿Puedo ir a verla esta tarde? Claro que sí, doña Carmen. La estaré esperando. Segundo punto de la lista. Hablar con mi comadre Rosa. Rosa era mi vecina desde hacía más de 20 años. Una mujer honesta, trabajadora, que siempre me había apoyado en los momentos difíciles. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Toqué a su puerta alrededor del mediodía. Carmen, qué gusto verte. Desde la fiesta de Ricardo que andas medio perdida. Rosa, necesito hablar contigo de algo muy importante. Nos sentamos en el patio de su casa, tomando agua fresca y platicando. Le conté todo lo que estaba pasando, todas las presiones de mis hijos, todos los dolorosos descubrimientos. Ay, Carmen, dijo ella, moviendo la cabeza. Siempre sospeché que había algo raro, sobre todo con esa Lorena. Ella nunca te trató con el respeto que mereces. Rosa, te voy a hacer una propuesta, pero primero quiero que seas sincera conmigo. Si fueras yo, ¿qué harías? Rosa pensó por unos minutos antes de responder. Carmen, si fuera yo, les daría una lección que jamás olvidarían. Los hijos ingratos necesitan entender el valor de lo que perdieron.
Es exactamente lo que voy a hacer. Le expliqué mi plan a Rosa. Se quedó en silencio por un largo rato, procesando todo lo que le había dicho. Carmen, ¿estás segura de esto? Es una decisión muy radical. Rosa, tengo 72 años. No tengo tiempo para medias tintas. O hago esto ahora, o voy a pasar el resto de mi vida siendo tratada como una incapaz. ¿Y si cambian? ¿Y si se dan cuenta del error y piden disculpas? Rosa, hay cosas en la vida que no tienen vuelta atrás. Algunas palabras no se pueden desdecir. Algunas humillaciones no se pueden olvidar. Mis hijos mostraron quiénes son realmente. Ahora es mi turno de mostrar quién soy yo. Rosa accedió a ayudarme. Era todo lo que necesitaba. Por la tarde, fui a visitar a la hermana Guadalupe en el asilo de ancianos. El lugar era sencillo, pero tenía un ambiente acogedor. Los ancianos estaban bien cuidados. Tenían actividades. Participaban en conversaciones grupales. Doña Carmen, dijo la hermana Guadalupe, imagino que no vino solo a hacer una visita social. Tiene razón, hermana. Quiero hacerle una propuesta. Le expliqué mi situación y lo que estaba planeando. La hermana Guadalupe me escuchó con atención, haciendo algunas preguntas puntuales. Doña Carmen, entiendo su dolor. Ya he visto muchos casos similares aquí. Hijos que abandonan a sus padres cuando más los necesitan, o que solo aparecen cuando quieren algo. Entonces, ¿acepta mi propuesta? Acepto, pero con una condición. Quiero que esté absolutamente segura de que es esto lo que quiere, porque después de que lo haga, no habrá vuelta atrás. Hermana, nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Regresé a casa al final de la tarde con todos los detalles de mi plan organizados. Solo faltaba la parte más difícil, poner todo en acción. El lunes por la mañana, regresé a la oficina del licenciado Hernández. Doña Carmen, veo que ha tomado sus decisiones. Así es, licenciado, y quiero que prepare todos los documentos necesarios. Pasamos toda la mañana organizando los papeles. Nuevo testamento, poderes notariales, donaciones, transferencias. Todo hecho de acuerdo con mi nueva voluntad. Licenciado, ¿cuánto tiempo tardará para que todo esté listo? 1 semana, como máximo. Pero doña Carmen, ¿puedo darle un consejo? Tal vez sea mejor hablar una vez más con sus hijos antes de hacer esto. Licenciado, mis hijos tuvieron 50 años para conocerme de verdad. Ahora van a descubrir quién soy realmente. El martes, comencé a poner la segunda parte del plan en acción. Llamé a una inmobiliaria para que evaluaran mi casa. Después, fui al banco para organizar algunas transferencias. El miércoles, Sandra apareció en mi casa. Estaba nerviosa, agitada. Mamá, supe que fuiste a una inmobiliaria. ¿Es cierto? Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Es cierto. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás evaluando la casa? Estoy organizando mi vida, mija, como ustedes dijeron que debía hacer. Pero organizar no significa vender la casa. Para mí sí. Sandra se sentó pesadamente en el sofá. Mamá, para con esto. Estamos todos preocupados. Ricardo dijo que estás actuando de forma extraña. ¿Extraña cómo? Tomando decisiones precipitadas, sin consultar a la familia. Sandra, respóndeme una cosa. ¿Cuándo se reunieron para decidir sobre mi vida? Me consultaron. Eso es diferente, mamá. ¿Por qué es diferente? Sandra no supo responder. Mamá, por favor, no hagas esto. Te vas a arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir, Sandra? De tomar decisiones por impulso, por estar enojada. Ah, entonces ese es eso. Ustedes creen que estoy actuando por impulso, que soy una vieja loca que no sabe lo que está haciendo. No es eso. Es exactamente eso, Sandra. No me toman en serio. Creen que soy una persona incapaz, que no puede tomar sus propias decisiones. Esa noche, los 3 hijos vinieron juntos a mi casa. Era la primera vez en años que los veía a todos reunidos sin ser en una ocasión especial. Mamá, dijo Ricardo, necesitamos hablar seriamente. Estoy escuchando. Supimos que estás haciendo cosas precipitadas, evaluando la casa, moviendo las cuentas del banco. ¿Y eso les incomoda? ¡Claro que incomoda!, explotó Miguel. Mamá, no puedes simplemente hacer esas cosas sin avisarnos. ¿Por qué no puedo? Es mi casa, es mi dinero. Porque somos tu familia, dijo Sandra. Estas decisiones nos afectan a todos. Ah,
Ahora se acuerdan que son mi familia. Qué interesante. Ricardo se acercó a mí con una expresión que nunca había visto. Era casi amenazadora. Mamá, voy a ser directo. Si sigues actuando así, vamos a tener que tomar medidas legales. ¿Qué tipo de medidas? Vamos a tener que probar en la corte que ya no tienes condiciones de administrar tus propios bienes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis 3 hijos me estaban amenazando. Querían declararme incapaz mentalmente para poder controlar mi vida completamente. En ese momento, cualquier duda que aún pudiera tener sobre mi plan desapareció por completo. Entendí, dije con calma. Ahora entendí todo. Mamá, no queremos llegar a ese punto, dijo Sandra. Pero si nos obligas, no voy a obligar nada. Pueden irse ahora. Mamá, comenzó Miguel. Salgan de mi casa. Salieron. Pero antes Ricardo se giró hacia mí una última vez. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te vas a arrepentir mucho. Después de que se fueron, llamé al licenciado Hernández. Licenciado, acelere todos los documentos. Quiero todo listo para el viernes. ¿Algún problema, doña Carmen? Digamos que mis hijos acabaron de darme el empujón final que necesitaba. El viernes por la mañana, todos los documentos estaban listos. Pasé toda la mañana en la oficina del licenciado Hernández, firmando papeles, confirmando decisiones, sellando mi destino y el destino de mis hijos. Está hecho, doña Carmen, dijo el licenciado. ¿Está segura de que no quiere esperar unos días más para pensarlo? Licenciado, nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Regresé a casa con una sensación de paz que no sentía hacía mucho tiempo. Era como si finalmente hubiera puesto los puntos sobre las íes en mi vida. Pasé el fin de semana arreglando mis cosas, separando objetos personales, haciendo una limpieza general en la casa. Rosa venía a ayudarme de vez en cuando, pero respetaba mi silencio. Sabía que estaba pasando por un proceso interno importante. El lunes por la mañana, llamé a mis 3 hijos. Los quiero aquí en casa hoy a las 7 de la noche, los 3 juntos. Tengo algo importante que decirles. Mamá, ¿qué es?, preguntó Ricardo. A las 7 lo sabrán. Durante el día, terminé los últimos preparativos. Tomé una caja de zapatos vieja y puse dentro todas las fotos de la familia, todos los diplomas de mis hijos, todos los recuerdos que había guardado durante años. Era como si estuviera preparando un funeral, el funeral de la familia que pensé tener. A las 7 en punto los 3 llegaron juntos. Venían con expresiones serias, como si se estuvieran preparando para una batalla. Siéntense, les dije. Quiero que escuchen todo lo que voy a decir sin interrumpirme. Se acomodaron en la sala, tensos. Durante toda mi vida tuve un sueño. El sueño de construir una familia unida, amorosa, donde todos se cuidaran mutuamente. Trabajé día y noche para realizar ese sueño. Sacrifiqué mis propios deseos, mis propias necesidades, para que ustedes pudieran tener una vida mejor. Me detuve para respirar profundo. Cuando su papá murió, pude haberme casado de nuevo. Tuve oportunidades, pero elegí dedicar mi vida completamente a ustedes. Pensé que, si los amaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, ustedes me amarían de vuelta. Ricardo intentó hablar, pero levanté la mano para silenciarlo. Pero estaba equivocada. Ustedes no me aman. Me ven como una fuente de recursos, como una obligación inconveniente, como una vieja que estorba la vida perfecta que se han construido. Mamá, eso no es cierto, dijo Sandra, con lágrimas en los ojos. Sandra, en la fiesta de tu hermano, tu cuñada dijo que yo era vergonzosa, que no sabía comportarme, que estaba estorbando su vida social. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? No fue que ella lo dijera, fue que ninguno de ustedes me defendió. Los 3 guardaron silencio. Se reunieron para decidir mi futuro como si yo fuera una niña incompetente. Trajeron papeles listos para que firmara, como si no tuviera opinión propia. Y cuando me negué, me amenazaron con un proceso judicial para declararme incapaz. Miguel comenzó a llorar. Mamá, no queríamos. Sí querían, Miguel. Querían todo. Querían mi casa, mi dinero, mi vida. Y querían que les entregara todo eso sonriendo, feliz por estar siendo cuidada. Me levanté y tomé la caja de zapatos. Esta caja contiene toda la historia de nuestra familia. Fotos de cuando eran bebés,
diplomas de graduación, cartitas que me escribieron para el Día de las Madres, toda una vida de recuerdos. Puse la caja en la mesa de centro. Pueden llevársela. Van a necesitar estos recuerdos más que yo. Ricardo se levantó nervioso. Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Estoy diciendo que ganaron. Consiguieron lo que querían. Tomé un sobre grande que estaba encima del aparador. Estos son documentos que firmé el viernes. Quiero que los lean con atención. Le entregué el sobre a Ricardo. Comenzó a leer, y su expresión fue cambiando gradualmente de confusión a horror. Mamá, ¿qué es esto? Es exactamente lo que está escrito. Sandra tomó los papeles de las manos de su hermano y comenzó a leer también. Miguel miraba por encima de su hombro. Mamá, ¿tú donaste todo? Doné. La casa es para la hermana Guadalupe, para el asilo de ancianos que administra. Todo el dinero que tenía ahorrado también. Se usará para cuidar de personas que realmente necesitan cuidados. Ricardo estaba pálido. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. ¿Lo son? Qué curioso, porque los hijos de verdad no tratan a su madre como ustedes me trataron. Pero la herencia es nuestro derecho, gritó Sandra. ¿Derecho? ¿Creen que tienen derecho al fruto de mi trabajo solo porque nacieron de mí? La herencia se conquista con amor, con respeto, con cuidado. Ustedes no conquistaron nada. Miguel estaba sollozando. Mamá, por favor, deshaz esto. Podemos hablar, podemos resolver. No, Miguel. Algunas cosas no tienen vuelta atrás. Ustedes mostraron quiénes son realmente cuando creyeron que yo estaba vulnerable. Ahora yo mostré quién soy realmente. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir?, preguntó Ricardo, aún tratando de procesar la información. Voy a vivir en el asilo de la hermana Guadalupe. Voy a vivir entre personas que me respetan, que valoran mi experiencia, que no me ven como un estorbo. Mamá, eso es una locura. Siempre odiaste la idea de vivir en un asilo de ancianos. Odiaba la idea de ser abandonada ahí por mis hijos. Pero elegir ir por voluntad propia es completamente diferente. Ricardo comenzó a andar por la sala desesperado. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Familia, Ricardo. No es solo lazo de sangre. Familia es amor, es respeto, es cuidado mutuo. Ustedes no son mi familia. Son solo personas que comparten mi ADN. Sandra intentó una última estrategia. Mamá, ¿y los nietos? ¿No piensas en ellos? Pienso mucho en mis nietos. Por eso les dejé una carta a cada uno, contándoles la verdad sobre lo que pasó. Cuando crezcan, van a entender por qué su abuela tomó esta decisión. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Miguel. Voy a mi nueva casa. Rosa me va a llevar. Mamá, por favor. Ricardo corrió tras de mí. Podemos resolver esto. Podemos cambiar. Me detuve en la puerta y me giré hacia él una última vez. Ricardo, hace 3 semanas, si me hubieran buscado pidiendo ayuda con humildad, si hubieran hablado conmigo con respeto, si me hubieran incluido en las decisiones en vez de intentar controlarme, tal vez las cosas serían diferentes. Mamá, pero eligieron humillarme, amenazarme, tratarme como una incapaz. Ahora vivan con las consecuencias de sus decisiones. Salí de casa y entré en el coche de Rosa, que me estaba esperando. Mientras nos alejábamos, vi a mis 3 hijos en la puerta de la casa, parados, atónitos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 3 meses después, estoy aquí en el asilo de la hermana Guadalupe, contando esta historia. No voy a mentir, fue difícil al principio. Lloré mucho, tuve dudas. Me pregunté si no fui demasiado radical, pero poco a poco fui descubriendo una vida que no sabía que era posible. Aquí, las personas me escuchan, valoran mi experiencia, me tratan con cariño verdadero. Hago trabajos manuales, ayudo en la cocina, cuento historias para los otros residentes. Por primera vez en mucho tiempo, me siento útil y respetada. Mis hijos intentaron ponerse en contacto algunas veces, mandaron cartas, llamaron, incluso vinieron aquí una vez, pero no era arrepentimiento genuino. Era desesperación por haber perdido la herencia. La hermana Guadalupe me protege de esas visitas.
Ella entiende que algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar. A veces, las personas me preguntan si me arrepiento. La respuesta es no. No me arrepiento de haberles enseñado a mis hijos que el amor no se puede dar por sentado, que el respeto necesita ser cultivado y que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. Si estás viendo esta historia y te identificas con ella, deja un comentario. Cuenta tu experiencia. A veces, compartir el dolor con otras personas nos ayuda a sanar. Y si tienes padres vivos, llámalos hoy. No para pedir nada, no para resolver problemas prácticos. Llama solo para decirles que los amas, que te importan, que son importantes en tu vida. Porque cuando se vayan, ya no vas a poder hacerlo. Y no existe dolor más grande que el arrepentimiento por palabras no dichas y cariños no demostrados.